Bienvenida a nuestro segundo Congreso de Educación Menstrual y Salud Femenina. Estamos encantadas de recibirlas en este evento donde la prioridad es tu salud y tu conocimiento. Agradecemos a todas nuestras expertas y expertos por compartirnos tan valiosa información. Estoy segura de que más de un tema te va a llamar la atención. Desde Querida Menstruación creemos fielmente de que la educación es la clave para fomentar una sociedad mucho más empática. Al tener una mejor sociedad, cada uno de los integrantes de esta comunidad vamos a poder tener una mejor calidad de vida. Queremos que se sientan apapachadas y que tomen este espacio como un momento de reflexión, inspiración y, por qué no, cuestionamiento también. Gracias por ser parte de esta familia. Estamos felices de acompañarte en tu camino de desarrollo y crecimiento, porque aquí todas aprendemos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Tali, por esta oportunidad de compartir tantos conocimientos que como mujeres vamos pues recreando y percibiendo de todas las mujeres que están a nuestro alrededor, de nuestra historia y por supuesto pues saber direccionarla hacia el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, pues somos todas tuyas. Pues muchas gracias. Como ya escucharon en mi trayectoria, yo más que nada soy escritora, entonces utilizo el arte como un medio de expresión, pero cómo se va a hilar con el tema de reconciliación y empoderamiento. Hay que tomar en cuenta de que justamente en la historia, lamentablemente en Latinoamérica, la población de personas que son creyentes de la Biblia romana, latina, pues son muchísimas. Eso pues ha afectado sobre todo la menstruación, porque lamentablemente hay un versículo que indica de que es un castigo de Dios por Eva haber tomado el fruto prohibido. Entonces, pues ha sido como que el parteaguas para que un montón de personas, lamentablemente en su mayoría hombres, porque pues lamentablemente el sistema patriarcal pues nos ha venido acompañando desde muchísimo tiempo, pues estas mitificaciones, la menstruación incluso fue como que una palabra que incluso daba vergüenza decirlo. Yo se los digo porque tengo cerca de 26 años, entonces soy de una generación, pues no me tocó a mí desafortunadamente esta apertura sobre el tema, pero sí fui como que ese parteaguas en el que entiendo el pasado y me tocó un poco del futuro en la escuela. Entonces, desafortunadamente con esta mitificación, pues empezamos con los estigmas. Los estigmas hacia la menstruación en el arte han sido muchísimos porque lamentablemente a las mujeres pues nos impedían realizar ciertas actividades, desde cocinar, coser, ir a funerales, cuando una mujer estaba menstruando. Entonces, al final de cuentas han sido como que 3 escalones que yo vengo a presentarles para entender primero este reconciliamiento que tenemos que tener como mujeres en un proceso que es completamente natural. Al principio, pues como les mencionaba en la Biblia, pues empieza esta mitificación de lo que es la menstruación como un castigo. Después de este mito vienen los estigmas, que viene culturalmente, pues las mujeres no podían hacer arte por el simple hecho de tener este, la menstruación, que ellos lo mencionaban como algo impuro, como algo que era un pecado, como un castigo de Dios. Entonces a las mujeres se nos negaba muchísimo el arte, independientemente de porque nos consideraban que no éramos lo suficientemente inteligentes, que no teníamos completamente este sentido de lo que era estético, o sea, de lo que era bello en esos entonces, pues nos impedían hacer arte. ¿Qué pasa con ello? Que vienen con un estigma y luego viene en los tabús. La menstruación pasó de ser algo que no se podía mencionar en voz alta, que causaba, además de vergüenza hacia las mujeres o seres menstruantes, eh, o sea, se convirtió en una palabra incluso prohibida. Se los digo de manera muy personal porque en mi secundaria, desde que yo empecé a ser un ser menstruante, literalmente era como de que no se den cuenta, que no huela, que no se enteren y sobre todo pues no compartirlo más que con otras mujeres, porque entendías entre los grupos de mujeres que era algo natural, que todos pasábamos por ello y como que se empezaban a hacer esos pequeños lazos, ¿no? Recuerdo que entre mujeres decíamos
que era muy padre esa comunidad, porque si eras mujer y no traías una toalla, podías pedirle a cualquiera compañerita que la llevaba de emergencia y te la daba sin siquiera cobrarte, que ahí vamos para lo que son los costos, que afortunadamente ya en muchos congresos locales se está hablando sobre el impuesto rosa, que es literalmente un impuesto sobre las cosas o productos de higiene menstrual femeninas. Entonces, como vamos viendo todo esto, pues una reconciliación suena bastante complicada, porque imaginemos una persona que vive con esos mitos acerca de la menstruación, que vive, por lo tanto, sus procesos cada mes estigmatizados y que se convierte en un tabú, es decir, que no puede compartirlo abiertamente los dolores, ¿no? Recuerdo que incluso hace no mucho tiempo cuando ibas a la tienda te lo tenían que envolver con periódico o meter en una bolsa negra porque era como de que nadie se entere que estás en tu proceso de menstruación. ¿Qué ocurre con eso? Que lamentablemente la mujer se ve en un círculo vicioso en donde intenta ocultar completamente todo. Entonces, eso es un problema bastante tanto como sociedad como para la vida personal de las personas, porque al final de cuentas ronda muchísima desinformación alrededor de este proceso que es completamente natural, ¿no? Lamentablemente, como no es un tema incluso que se habla, pues se meten como que todos estos estigmas de, por ejemplo, mujeres que piensan que no pueden quedar embarazadas mientras están menstruando, entonces eso incrementa pues lamentablemente un embarazo no deseado, entre muchísimas otras circunstancias. El proceso de reconciliación a mí me gusta dividirlo como que en 5 pasos, como cualquier grupo de alcohólicos anónimos, donde el primero es entender cuál es nuestro ciclo. Y ahorita lo voy a hilar muchísimo con el arte. Cuando nosotros tenemos el entendimiento de que somos seres particulares, que cada una vive su proceso a su manera, a su modo, creo que sí se suma a un proceso de reconciliación con nuestro propio cuerpo. Después, obviamente, el paso número 2, cuando ya tenemos entendido el yo, podemos observar al tú, observar y cuestionar por qué nos molesta todo, o sea, este proceso, por qué nos sentimos incómodas, por qué incluso lamentablemente con la menstruación se considera que las mujeres estamos sucias. Todo el tiempo es como de, no, es que yo me quiero bañar 5 veces al día o quieres no salir de tu cama. Y juega un papel bastante importante esta intención de no reconciliarte con tu propio cuerpo, ¿no? Nos han enseñado que incluso el olor que se percibe de la menstruación es un olor sucio, es un olor desagradable, cuando a mi parecer creo que depende de cada uno de los pHs y toalla sanitaria o higiene menstrual que decidan usar las mujeres. O sea, influyen de muchas cosas particulares, del clima incluso. Y ya como tercer paso, pues viene la aceptación. Cuando ya aceptas que pues es un proceso que tú vas a tener durante toda tu vida reproductiva, fértil, pues es un proceso que está ahí, ¿no? Aceptas uno cómo funciona tu ciclo, porque también es muy difícil, los calendarios menstruales que son muy comunes, a veces cometen el error de querer generalizar los cuerpos, entonces la desinformación también produce de que cuando tú sientes que algo está raro, como que empieza esa paranoia, pero el estigma de querer ir al médico o incluso también la salud menstrual de las personas es muy cara. Entonces son como que todas estas pequeñas cositas que parece que todo el mundo está en contra nuestra en esta situación. Eso, por supuesto que se puede utilizar a favor, que es como mi cuarto paso así estrella, porque la menstruación todo el tiempo como que se va viendo como que son días difíciles, son días complicados, pero realmente creo que no sabemos utilizar cuáles son, o sea, cuando nosotras conocemos nuestro cuerpo, nuestros ciclos y por lo tanto nuestras emociones, podemos llegar a tomar muchísimas partes. Ahorita les voy a decir lo que pasa, porque al final de cuentas el empoderamiento, a mí me gustaría introducirles un concepto que es, que está haciendo sonarse muchísimo en estos años, aunque no es novedoso. La primera vez que se escuchó fue en 1970, luego 1990, pero pues en la actualidad suena bastante porque las redes sociales han jugado un papel fundamental en esto.
Se llama artivismo y es la conjunción de estos dos sustantivos de arte y activismo. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que entender que el arte siempre ha sido un instrumento de expresión particular. En las marchas feministas y sobre todo en todas estas personas que defendemos estas corrientes filosóficas, siempre decimos de que las mujeres la mayoría de obras que están firmadas como anónimo es un 87% de probable que haya sido una autora mujer, obviamente pues de alta educación, o el arte también pues es entendida como un instrumento que puede ser de élite, pero que actualmente gracias a las redes sociales puede tener como que una difusión y un alcance completamente distinto. Eso nos ayuda bastante porque cuando nosotros tenemos esta reconciliación con nuestros ciclos menstruales, podemos sacarle el favor y expresarnos por medio del arte. La frase que les comentaba era, las mujeres ya no son musas, ahora son artistas. Y esto es bastante utilizado. Creo que hay un montón de artistas mujeres que me gustaría que buscaran en Google. La verdad no les podría dar ninguna porque la mayoría son, bueno, la mayoría que a mí me gustan son las urbanas, las que no tienen nombre, las que van en las marchas feministas con pancartas y demuestran su arte, y sobre todo con el arte menstrual, que creo que es algo muy propio de la mujer. Si bien las corrientes artísticas todo el tiempo han buscado ser un quebrantamiento en sistemas, en estilos, en comunicación o también en la propaganda política, creo que es una bandera bastante sana el poder utilizar la menstruación o estos procesos naturales que como mujeres tenemos para intentar normalizar un poco esta palabra que lamentablemente creo que todavía sigue un poco estigmatizada en la sociedad. Creo que hay un problema actualmente que es estas brechas generacionales que están sucediendo porque tenemos adultos que pues gracias a los avances médicos pues están alargando mucho su existencia. Tenemos a jóvenes adultos que vivieron justamente este quebrantamiento entre las tecnologías y no tecnologías, y tenemos niñez que son completamente tecnológicas. Entonces, estas brechas generacionales, al final de cuentas, es un poco complicado. A mí me encanta siempre en los talleres infantiles, pues recalcar un poco en la individualidad que deben de tener los niños, las niñas, las adolescentes, con la educación que se lleva en casa. Es bastante complicado y creo que uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad es de que cada una de las instituciones en donde cada una de las personas se van a ir desarrollando no tienen una comunicación y no están de cierta forma alineadas, y tiene que ver un poco con esto de la comprensión. Sé que suena a lo mejor muy rebuscado que lo mencione, pero es que la comprensión, en este caso comprensión lectora, para mí es fundamental. Ah, Lamentablemente en México tenemos todavía estos horribles, pues, estadísticas donde las personas en México leemos en promedio un libro y medio al año, el cual pues es un mínimo de lectura, y eso nos impide un poco desarrollar lo que a mí me encanta y que nuestra maestra de español todo el tiempo nos lo recalcaba, pero no comprendíamos la importancia, que es la capacidad del criterio, esta capacidad de poder discernir en cuanto a la sociedad. El movimiento feminista creo que por eso ha tenido como que mucho auge en estos tiempos, porque nos ha pedido desaprender, que es muy difícil desaprender situaciones de vida cotidiana, y también aprender a normalizar todas las realidades que convergen en México. En la salud menstrual tendríamos que empezar a meternos en este tema de que no todos tienen el mismo derecho en salud menstrual, en el simple hecho del impuesto rosa que antes mencionaba, en donde un paquete de toallas femeninas es bastante costoso. Considerando que es un proceso que cada mes va a venir, al año me parece que sí es muy alto los costos que se tienen, y aunque evidentemente ya hay diferentes posturas, también hay que entender que cada una de las mujeres tiene el derecho de decidir con qué
va a mantener su higiene menstrual. Obviamente nuestro derecho es a elegir y que evidentemente, ya que es un proceso natural, pues se les baje como que ciertos costos por impuestos. Creo que eso es algo que se logró hacer en el Congreso y la verdad felicito muchísimo a las personas que lo hicieron. Al final de cuentas, hay muchas mitificaciones alrededor de esto y casi siempre hay que tener esta capacidad de criterio, de repensar, razonar, reflexionar, para que nosotras como mujeres tengamos esto que a mí me gusta conceptualizarlo como una autonomía y empoderamiento menstrual, en donde uno, por supuesto, se tiene una autonomía en la capacidad de decidir cómo vas a llevar el proceso, un reconocimiento, entender que es algo natural y que nos va a acompañar, y sobre todo la visibilidad. Un tema del que casi nunca se hablaba, que en escuelas a mí me tocó todavía que separaban a los niños y a las niñas en esta salud reproductiva. Que creo que es algo que algunos modelos educativos, lamentablemente en su mayoría en el norte de la República, siguen manteniendo. Entonces, creo que es una problemática porque al final de cuentas tenemos a niñas que no conocen los procesos de los niños y niños que desconocen completamente los procesos de las mujeres y eso se lleva un poco a la morbosidad. No me gustaría porque sinceramente, aunque es un tema que yo he estudiado muchísimo, no me cabe si la morbosidad es algo cultural, es algo que se aprende o es algo, o sea, inersivo dentro de la naturaleza humana, pero al final de cuentas, cuando un tema es oculto, genera esta curiosidad que muchas veces es como para saber el chisme y por ende pues tenemos un montón como que de desinformación. Entonces creo que al final de cuentas no podemos pensar este tema como algo que no esté hilado dentro de todo nuestro sistema como sociedad que hemos estado viviendo. La importancia del empoderamiento aquí entra porque yo les quiero hacer la invitación a que hagamos arte. Cuando yo les mencionaba el poder utilizar para reconciliarnos con nosotras mismas sobre nuestro proceso, para utilizarlo en el arte, me gusta siempre utilizar este tema porque al final de cuentas, socialmente hay muchas palabras que lamentablemente han sufrido muchísima censura. Y aunque me cae muy mal Octavio Paz tenía razón cuando dijo que la relación que tiene el ser humano con el mundo es a base del lenguaje. Si yo soy incapaz de nombrar algo, en mi realidad no va a existir. Entonces creo que es algo muy importante que tiene la capacidad del arte, que es uno, buscar un público que pueda entenderse y creas una comunidad que te consume como artista. Y lo segundo es que las realidades o conocer diferentes realidades nunca nos va a restar en el desarrollo humano que vamos a tener. Jamás nos va a restar tener esta comunicación o entendimiento de muchísimas realidades que existen. Como comercial y para que este ejemplo se sienta más genuino, yo recuerdo que cuando yo opté por ser escritora y quise que los niños leyeran, me pasaron dos situaciones. La primera, con qué cara yo iba a comunidades a decirles que leyeran libros, que es una actividad maravillosa, cuando al final de cuentas a una persona que tiene una jornada laboral de más de 16 horas al día, pues llega a su casa y lo que menos quiere hacer es ponerse a leer un libro, o sea, quiere distracción o quiere descansar. Entonces ahí me di cuenta que por eso el arte es una herramienta bastante poderosa y por eso siempre va a estar de la mano del activismo, porque al final de cuentas el arte, además de buscar comunicar, busca provocar algo. O sea, el arte no busca alterar la historia, no busca hacer algo diferente, ni siquiera busca como borrar estas barreras del tiempo, sino que el arte es cambiar la mirada de las personas, colocarnos esta posibilidad de perspectivas en donde nosotros podemos ver una misma situación de diferentes ángulos. La segunda situación que me pasó con un libro fue cuando me acerqué con un niño. Yo usualmente hago talleres para niños, entonces nunca les cuento los finales de los libros porque me interesa que ellos los lean, pero ahí se me acerca un niño y me dice es que yo solo leo en braille.
Entonces ahí me di cuenta de la importancia de la visibilidad de todas las realidades que existen y que no por ello indica que no tienen derechos a tener el acceso. Hay un comentario que no es muy popular que yo suelo hacer, que es que el arte es elitista. Yo todo el tiempo lo recalco porque sinceramente en México no tenemos educación cultural y es algo bastante complicado porque tendríamos educación cultural cuando una persona entiende que las personas que nos dedicamos al arte no es un hobby, sino que es un trabajo real. Desde ahí pues ya vemos que la base está como que bastante dudosa. Los segundos son trabajos que no están bien remunerados, no son bien pagados y que actualmente pues en los procesos editoriales juegan un papel como que bastante importante de preguntar y cuestionarnos cuáles son los libros que las grandes editoriales hoy están decidiendo editar. Por ejemplo, de estos influencers que pues es como una extensión de diseño y estilo de lo que hacen en sus videos y que pues lamentablemente es el flujo al que la población consume, ¿no? Aunque pues sí hay como que otras pequeñas editoriales que hacen la pelea. El tercero, pues evidentemente es entender que al final de cuentas entendemos la palabra política como algo que nos genera en automático un recelo y decimos, no, la política es ir a votar, es nada más como que el derecho a cometer el sufragio. Pero no, o sea, la política también es estas palabras que han tenido como que este estigma de corrupción, etcétera, o de no poner, cuando un posicionamiento político meramente es decidir vivir tu menstruación de manera natural y fluida. O sea, eso también es un posicionamiento político. Y el arte juega siempre como esta propaganda de nuestras posturas que vamos a estar realizando. Entonces, por eso casi siempre las invito a que produzcan arte, a que creo que como humanidad se necesita la visualización y la visibilidad de todos estos procesos, porque mi proceso es completamente diferente a la persona que tengo enfrente. Y solo voy a entender y voy a actuar y voy a tener la empatía necesaria, que creo que es uno de los valores que tenemos que recalcar todo el tiempo en esta actualidad, porque como estamos en esta tecnología que los filósofos lo trataron como este estamos en la sociedad de la posverdad, en donde por el flujo de información que todos tenemos, pues evidentemente tú piensas que algo es verdadero, te das la vuelta o esperas un momento más y te das cuenta de que hay diferentes realidades que pueden converger al mismo tiempo y que una no hace que la otra no exista, que creo que es algo muy mágico y que México tiene en la actualidad y creo que es una manera que refleja pues justamente la sociedad en la que nosotros estamos desempeñándonos. Además, hay que pensar que el arte hace este reforzamiento de ideas, que creo que es maravilloso. El arte jamás va a restar. Si bien es muy difícil que el arte abarque a todos los públicos, creo que es importante por eso esta capacidad de razonamiento y de tener criterios. Entender que una persona nunca va a tener una verdad universal para entender por qué un arte existe y alrededor existen muchísimo más. Hay momentos en los que creo que la sociedad se siente un poco estancada porque se siente que, que lo único que avanza es la tecnología y que como nosotros seres humanos estamos en un mito o en un hito bastante tranquilo. Y creo que esa es la importancia de también prestar atención, aunque por supuesto yo entiendo que no todas las personas van a tener una capacidad artística, creo que la literatura abre por eso ese entendimiento gigante, porque yo no soy purista, no vengo a decirles de que la literatura únicamente se encuentra en los libros, sino que también hay literatura en las frases, en las historias que nuestras abuelas, que nuestras tías, primas, hermanas nos cuentan. La literatura también se encuentra en contar historias en nuestra oralidad y creo que es algo maravilloso que debemos de empezar a rescatar porque lamentablemente nuestras generaciones mayores se nos están yendo y cuántos conocimientos nos están llevando. Creo que esa es la importancia de saber entender también nuestro contexto histórico. Entonces, miren, el arte al final de cuentas juega este papel importante de propaganda. Y yo se los digo muy importante porque el arte ha podido históricamente permear las mentes de los
de las personas y de la sociedad. Para ponerles un ejemplo que se les quede, pensemos en el tío Sam durante la Segunda Guerra Mundial o toda la propaganda que Estados Unidos hizo para que muchas personas se enlistaran en la guerra con el cómic de Capitán América. O sea, este personaje mítico que Marvel regresó a la vida con sus películas y que se hizo muy famoso, es el resultado de querer que personas se enlistaran en el ejército. O sea, hasta esos índoles el arte ha llegado. Entendemos que el arte está todo el tiempo presente con nosotros y que el arte juega el papel primordial en el ser humano, uno, actualmente como entretenimiento y en segundo, como educador. Hay que pensar el arte como esta capacidad en la que nosotros podemos desarrollar un tema y aprender. Compartir nuestros conocimientos es literal de las bases más importantes que se tienen. Saber escuchar, bueno, lo que significa la palabra diálogo es de suma importancia y creo que es algo que se ha perdido en la actualidad porque las redes sociales han sumado bastante que todos podemos decir una opinión, pero no somos responsables de cómo y qué es lo que decimos. Que yo entiendo que puede ser bastante difícil, pero yo les dejo esta tarea de repensar cuál es nuestro discurso. Por eso mi quinto paso que yo les digo es la conciencia del consumo y de la expresión. ¿Por qué? Porque el lenguaje es sumamente importante. Entonces, yo puedo hablar desde mi punto de vista y no va a ser una realidad que alguien comparta. Y sí, se siente como si actualmente estuviéramos caminando por pisos minados, que hay personas que tienen miedo, que tienen el foco y dicen cualquier cosa y salen un montón de perspectivas distintas. Creo que estamos en esa época, por eso es una época bastante fluida de la posverdad, de esta sociedad líquida que tanto nos dicen, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que hasta el tema de la cancelación juega un papel importante, porque como todos tenemos una voz que depende completamente de nuestras habilidades sociales en nuestras redes sociales, es como el índole va a tener, ¿no? Un poco esto, el mito del trabajo del artista, donde tú tienes que hacer tu propio público y tu público es el que te va a apoyar porque tu público es aquel que te consume. Entonces, en lo menstrual tiene que ver bastante porque depende muchísimo del círculo de mujeres con el que tú te rodeas. Tiene que ver lamentablemente también con cómo tu madre vivió su proceso menstrual para ti entenderlo. Entonces, actualmente es lo que les menciono, de que como nuestras instituciones no tienen esta conexión o no van de la mano completamente, se empiezan a crear estas pequeñas hebras que nos van deshilando la información, porque uno, si tu familia tiene aún estigmas con esta palabra, yo puedo compartir que, por ejemplo, a mis amigas les sorprendía bastante que mi papá era quien me compraba mis toallas sanitarias y todo el mundo me decía, ¿cómo? Tú le dices a tu papá cuando estás en tu menstruación y para mí eso era un proceso natural, ¿no? Desde ahí vamos pensando que en el aula hay un montón de realidades y lo mejor que se puede hacer es tratar todas las realidades con empatía, que creo que es de esos valores que lamentablemente yo todo el tiempo lo estoy metiendo porque lamentablemente con las redes sociales se nos hace muy sencillo opinar, ¿no? O sea, expresamos una opinión sin responsabilidad, que creo que es algo que yo peleo bastante, que cuando nosotros aceptamos tener unas redes sociales, tenemos un foco, o sea, tenemos la posibilidad de una opinión y eso nos da una responsabilidad gigante. Y antes este valor lo entendíamos como algo que era completamente personal, ¿no? O sea, tienes que ser responsable de las consecuencias y de las causas de lo que tú vas a decir. Actualmente creo que esto que llamamos como libertad de expresión es un concepto que debería extenderse completamente a tratarlo con responsabilidad, ¿no? Porque lo que yo digo a otras personas les va a dar libertad o las va a encasillar o las va a encerrar o les va a crear algún estigma. Creo que son conceptos que actualmente todo el tiempo desde la primaria nos enseñan los valores con el modelo educativo de formación cívica y ética que nos enseñan, pero son conceptos que nos señalan únicamente como que en un plano muy horizontal
cuando creo que gracias al arte tenemos esa posibilidad de ver las cosas desde diferentes ángulos. También por eso es la importancia no tanto de crearla, sino de también consumirla, porque eso nos genera a nosotros la capacidad de discernir entre qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. A mí cuando me dicen literalmente que quieren hacer alguna lectura o cómo pueden acercarse a la lectura, porque al final de cuentas no todos tenemos este hábito. Uno primordial para las mamás o papás que me están viendo es el ejemplo. Es algo fundamental que tengo que recalcar bastante porque si el niño, niña, adolescente, persona ve que o sea, que no está leyendo quién es tu modelo a seguir, pues evidentemente no es un hábito que va a meterse. Y por supuesto, el segundo, tener libros adecuados para las edades. Creo que afortunadamente ya en todas las librerías te dividen los libros, o sea, te hacen más fácil la chamba, que es dividirte entre lo que es la literatura infantil, la literatura juvenil, la literatura de salud integral ya existe en las librerías. Entonces creo que eso es algo bastante bonito. Es algo que lamentablemente el Internet también nos ha hecho un poco daño, porque cuando quieres investigar un tema, lo primero que haces es agarrar el celular, buscarlo en tu buscador favorito y literalmente ya te sale como que algo muy resumido, que creo que es algo que al final de cuentas invito a las personas a que por favor se sumerjan en estos temas, porque es bastante fascinante entender todos los puntos de vista. También es importante que aprendamos a leer y a entender lo que no nos gusta. Con la menstruación también es necesario entender cómo piensan las personas que siguen teniendo esta palabra como un tabú, porque así podemos entender en qué mundo social estamos preexistiendo y tenemos nuestro contexto social para poder recrear o dar alguna solución. Solución, manera de vida o incluso una tolerancia hacia las otras personas. Hay películas que justamente nos muestran estos ángulos distintos, ¿no? De solo un hecho nos lo informan o incluso el ejercicio que les puedo dar es busquen una noticia, un hecho que haya pasado a nivel nacional y búsquenlo en diferentes medios de comunicación. Se van a dar cuenta que cada uno le da un enfoque completamente diferente y que todas esas realidades o todas esas verdades o discursos que están dando, todos son ciertos y no, o sea, uno no hace que el otro no exista, que creo que es algo muy importante. Al final de cuentas, con la menstruación y todo lo que ronda alrededor de, creo que es importante que las personas que nos interesan estos temas nos centremos también en lo que se dice afuera, porque si nosotros, o sea, a mí me pasa muchísimo que con mis redes sociales yo sí elimino a todos los hombres que se burlan acerca de las marchas feministas y así, y me di cuenta que mi círculo ya era muy cerrado, entonces yo salía al mundo y me daba cuenta que no tenía ese conocimiento, ¿no? Entonces, es muy cansado, sí, pero cuando nosotros nos convertimos en activistas, es decir, cuando nosotros buscamos servir, comunicar, compartir alguna experiencia propia, nos damos cuenta que es una responsabilidad completamente necesaria. Uno, inmiscuirte en el tema. La mayoría de las personas nada más nos centramos en un tema en específico porque abarcar muchos temas, la verdad, uno, nos conflictúa y dos, puede llegar o sea, a hacernos daño en nuestra salud mental. Entonces, la mayoría de las personas que hacemos estos círculos, porque se los aseguro, la mayoría siempre terminamos conociéndonos tarde o temprano porque somos personas que estamos compartiendo nuestros conocimientos, nuestras experiencias y eso hace como que nuestro libro de aprendizaje se vaya haciendo más grande. En cuanto a lo que mencionabas del diálogo, que es lamentablemente lo que se ha perdido en la sociedad gracias a la sociedad líquida y redes sociales, es de que el diálogo no se trata sobre mi postura, ponerla sobre una postura de otra persona. El diálogo es, tú me das una postura, yo te doy una postura, o sea, yo tomo lo que a mí me sirve de lo que tú mencionas y lo demás lo puedo desechar, porque así nos permite este desarrollo humano, entender que las realidades son diferentes, que lo que yo vivo o lo que a mí me duele a otra persona le duele de manera completamente distinta, que los procesos menstruales son diferentes para todas las personas, porque también creo que a veces es muy injusto. Encasillar este proceso menstrual como algo mágico, como algo maravilloso, cuando, por ejemplo, yo tengo amigas que sufren dolores físicos bastante complicados
o que ya es un malestar físico, incluso emocional, ¿no? Y que pues sí se ponen de malas cuando todo el mundo le dice, ay, disfruta tu cólico porque es algo mágico. Creo que es algo que por eso se tiene que recalcar completamente en que el primer método para que nosotros nos reconciliemos es entendernos a nosotras mismas, entender que mi proceso es único, que mi proceso es propio y es mío y que me pertenece y que les va a pertenecer a cada una de las mujeres que me están viendo. Creo que eso es algo fundamental y siempre tratar con empatía todos estos temas, porque al final de cuentas, entiendo que hay un bombardeo también en cuanto a todos estos temas, porque evidentemente, lamentablemente, estos temas siempre los han utilizado también como agenda política, ¿no? Entonces también es entender esta parte de que sí tenemos una responsabilidad política que tienen ahí nuestros senadores, etcétera, diputados, nuestros presidentes municipales que tienen que literalmente hacer todos esos, pero también nuestro posicionamiento político que es propio y también que tenemos que entenderlo, que es necesario visibilizar. Entonces, lo más rico que puede existir es la capacidad de compartir abiertamente estos temas, sin tabús, sin mitos, sin los estigmas que tanto daño hacen a la sociedad. Y un camino que yo les doy literalmente es el arte. Y en el arte pueden entender cualquier dirigencia. En mi caso, pues yo escogí la literatura porque se me hace más fácil tomar hoja y papel y compartir mis conocimientos, pero pueden utilizarlo la pintura, el bordado, que creo que es algo, un medio de expresión que el feminismo arrancó muchísimo, que es algo milenario que a nuestras abuelas y nuestras bisabuelas hacían. Tenemos la música como también medio de comunicación, de difusión completamente. Tenemos la pintura, tenemos acuarelas, diferentes técnicas, la escultura, ¿no? También un poco esta reconciliación con nuestras vulvas, ¿no? Que es algo que también abandera mucho el feminismo, que es entender que cada cuerpo es diferente y no porque o sea, los entretenimientos, como ya sean las revistas o las películas, nos muestren solo una vulva generalizada, las otras son incorrectas, ¿no? Creo que ahí viene por eso esta capacidad de preguntarnos y cuestionar por qué me causan inseguridades, lo que me causa inseguridad, ¿por qué me molesta mi ciclo menstrual? ¿Por quiénes? Y creo que eso también es importante, la capacidad de nombrar por quiénes. Y también entender que o sea, compartir siempre va a hacer que entre nuestro círculo social, uno, pues se genera más empatía, dos, se genera como que este sentido de identidad y tres, el más importante que creo es darnos seguridad unas a otras, ¿no? Algo que les puedo comentar que creo que ha cambiado bastante y que yo lo noté era literalmente poder hablar, o sea, antes literalmente era como decirle a tu amiga de puedes checarme si no me manché y creo que en la actualidad creo que es muy importante que ya podemos mencionar estas cosas en voz alta, ¿no? Algo que era como que bastante oculto o que incluso odiabas tu toalla sanitaria porque el empaque es súper ruidoso y con colores súper brillantes y tú decías, no, ¿por qué? Creo que en la actualidad ya tenemos como que esta capacidad de decir, es algo natural, es un proceso normal, pero que sí tenemos lamentablemente como que todavía mucho camino por seguir porque lamentablemente no todas las mujeres aún pueden hablar de estos temas. Tenemos mucha desigualdad social. Entonces, por eso les menciono que el arte siempre ha estado como que de la mano de la sociedad, porque al final de cuentas yo les hablo desde mi contexto, que es el centro del país, pero tenemos contextos completamente distintos al norte, al sur, en Latinoamérica, más al sur, al norte. Creo que al final de cuentas todo lo que nosotros podemos llegar a hacer es intentar normalizarla, intentar abrazarnos, intentar también pues luchar por todas estas desigualdades y derechos que las mujeres pues tenemos esta opción de poder discernir, cuestionar qué consumimos, o sea, va desde lo que tú puedes ir a comprar a la tienda o de cómo tú decides vivirla. Creo que por eso es bastante importante y a mí me gusta por eso
utilizar estos dos conceptos, o sea, a mí me encanta como que unir palabras todo el tiempo, ¿no? Con el artivismo del arte como activismo para servir, para comunicar, para reforzar, para mostrar ángulos y por supuesto esto de la reconciliación y el empoderamiento. Esta palabra del empoderamiento que todo el tiempo nos la están metiendo, que todo el tiempo nos están diciendo de que a las mujeres nos empodera, al final de cuentas, el ciclo menstrual es algo o un paso sumamente importante para nosotras poder tener este reconocimiento propio que nosotras nos vamos a otorgar, porque si no nos entendemos corporalmente a nosotras, no vamos a poder entender nuestra realidad con la que converge y no vamos a poder comparar, porque creo que es una palabra que también como que no queremos comparar las realidades, pero pues es algo inherente en el ser humano, en donde cuando yo entiendo que mis derechos, mis posibilidades no han sido los mismos que la mujer que tengo enfrente, eso me hace uno generar comunidades. Y al final de cuentas es por eso que es uno de los, o sea, es uno de las instituciones más importantes, ¿no? O sea, nosotros no podemos vivir desde una sola persona, o sea, yo no puedo ver únicamente por mí, porque si yo veo únicamente por mí, los problemas que yo tengo no son los que están allá afuera, o generalmente no voy a poder nombrar esos problemas y lo voy a individualizar. Entonces, creo que es algo que tenemos desde la antropología que vale muchísimo la pena que lo tengamos presente, que al final de cuentas es entender que como sociedad tenemos que avanzar juntos o no vamos a alcanzar estos desarrollos de los que les estoy mencionando. Si nos pudieras dar un ejercicio de creatividad para poder compartir con infancias o con adolescencias. A mí me gusta tres ejercicios que te voy a dar así súper rápido. El primero, que a mí me fascina muchísimo, es hacer un muñeco de papel y hacer como que tiritas de papel en donde vas a poner las palabras bonitas que te han dicho tu familia, tus amigos, cualquier ser querido que tengas alrededor y tu tarea va a ser literalmente enredar tu muñequito con esas. Posteriormente lo vas a meter al agua, a un grifo y lo vas a mojar. Vas a notar que todas las partes que no protegiste se van a mojar muchísimo más y como es papel se van a desprender. Aquí pues la reflexión únicamente es de que uno, al final de cuentas necesitamos desarrollar muchísimo el amor propio y muchas veces el amor propio también viene de las personas que estamos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces es esta enseñanza de todo el tiempo hay que ser amables, todo el tiempo hay que aprender a comunicarnos de una manera asertiva, comunicarnos bien. Creo que también aquí podríamos tratar un poco de qué tan difícil es la comunicación entre los seres humanos, ¿no? Porque yo digo algo y la persona lo entiende como ella quiere. Entonces creo que es una responsabilidad esa comunicación. El segundo para creatividad, que a mí me gusta muchísimo, es agarrar una revista, empezar a recortar las palabras que más te gustan. Puede ser la palabra que tú quieras y las vas a meter en un bol o en una bolsita y la vas a revolver y vas a sacar una por una. Y así vas a crear ya sea un poema, un cuento. Casi siempre sale un poema como súper extraño, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que nos regala la poesía, ¿no? Esta capacidad de utilizar las palabras y el lenguaje muchísimo más a la estructura de nuestra habla normal o incluso pues la poesía siempre se centra más en los sentimientos emocionales, en imágenes inexistentes que en la realidad. Entonces, por eso es un ejercicio que despierta mucho la imaginación. Incluso pueden poner las palabras y poner el nexo que quieran ya escrito a lápiz, porque eso despierta mucho la creatividad. Y el tercero, pues es utilizar la misma bolsita que estás haciendo o pedirle al niño o niña que tengas cerca y decirle, dame 5 palabras. Y tú puedes hacer un cuento o una historia utilizando las 5 palabras que la persona de tu elección te haya dado. Esto te genera, pues al final de cuentas, uno, entender también que las palabras que te da la otra persona dicen más de ella misma que de lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio que también te ayuda como a que tener esta intimidad con esa persona y que al final de cuentas en el arte te va a ayudar bastante porque puedes como que entender y utilizar palabras que a lo mejor no son de tu día a día, ¿no? Porque puedes ir y decir, dame unas palabras, y te va a decir lagartija, piña, etcétera, y tú dices,
ay, mira, o sea, son palabras que no están en mi vocabulario del día a día, entonces va a estar muy padre, ¿no? El lenguaje al final de cuentas es algo de comunicación, es algo entre sociedades y siempre nos permite entender más allá, ¿no? Cómo piensa la otra persona. Wow, qué bonitos ejercicios. Lam, hace rato ya nos diste un poquito de tips acerca de que la lectura pues se hace con el ejemplo y estoy totalmente de acuerdo. Creo que sobre todo en infancias vas aprendiendo por el ejemplo, ¿no? Tanto la alimentación, la forma de vivir, la forma de ser, etcétera. Sin embargo, me gustaría que nos pudieras decir cómo crees que pudiéramos dar esos primeros pasos si nosotros o nosotras como adultos tampoco estamos acostumbradas a la lectura. ¿Cómo podríamos incentivarla dentro de nuestra familia o dentro de nuestros espacios en común? Casi siempre hago trampa en estas preguntas porque creo que la literatura infantil la tenemos categorizada de que es únicamente para infancias y no, creo que la literatura infantil tiene un papel bastante importante en la sociedad porque usualmente pensamos y decimos que este libro es solamente para niñas y niños y nada más, ¿no? Entonces tú lo ves y dices, no es para mí, tú adulto ya lo ves y dices, no es para mí, pero la literatura infantil juega un papel importante en la sociedad, porque como todo el tiempo uno busca ser didáctica, es emotiva, está muy hilada con las emociones y busca el desarrollo humano, creo que todas las personas que son adultas tienen un niño interior que a lo mejor está por ahí perdido. Entonces, ¿qué mejor que darle la oportunidad con literatura infantil? O sea, el tip que yo siempre doy a los adultos que me dicen, yo quiero empezar a leer, pero ni siquiera sé cómo comenzar, siempre les digo literatura infantil. O sea, búsquense el libro de coloritos que más les gustó, el tema que a lo mejor dicen así como es que es demasiado infantil para mí, que también es un estigma, ¿no? Al final de cuentas somos esta generación que ya no le importa consumir lo que quiera, ¿no? O sea, tenemos jóvenes que son felices durmiéndose a las 9 de la noche y tenemos adultos que todavía salen de fiestas, ¿no? Creo que es esta sociedad actualmente que está bastante tolerante y que creo que tenemos que explotarla, en el sentido de que si un adulto dice, pues yo siempre tuve curiosidad por los dinosaurios, animales del bosque y así, que tengan ese atrevimiento, ¿no? De agarrar el libro y decir, bueno, pues me voy a dar el gusto de leer un libro infantil, porque la literatura infantil es bastante didáctica y siempre busca justamente, ¿no? Que el despertar del lector sea consciente de que yo te doy cierta información, pero para que te incentive a seguir leyendo, a seguir investigando. Creo que es bastante delicioso que la literatura infantil juegue como un punto de origen, de yo te doy algo, pero te voy a dar ciertas herramientas para que te obsesiones con un tema y termines leyendo, ¿no? Porque tenemos, o sea, yo me acuerdo que tengo un primito que se obsesionó con los dinosaurios y de un libro como de 5 páginas, el morrito terminó leyendo un libro gigante de biología y te sabe decir nombre científico, qué comía, etcétera, ¿no? Entonces creo que es algo bastante bonito de la literatura que yo les quiero dar. La literatura no es para verdades en absoluto, o sea, la literatura te da una realidad y te dice, hay más, sigue investigando, ¿no? Es como un punto de origen para que tú te desarrolles y empieces a investigar el tema que más te guste. Por eso la importancia también de atrevernos a leer lo que no nos gusta, porque no vamos a saber qué es lo que no nos gusta si no lo tenemos o sea, si no tenemos como que bien definido qué es lo que no nos gusta. Entonces es esa capacidad de análisis que tenemos que desarrollar y que la lectura nos da pues esas bases de manera muy natural, casi sin siquiera quererlo, para que nosotros pues nos conozcamos más a nosotros mismos. Qué bonito. Y tienes razón, yo que veo muchos libros de infancias, me encantan porque tienen muchos colores, muchas imágenes, la información es muy clara, muy precisa. Entonces, sí, efectivamente es un gran paso para quitarnos estigmas, ¿no? Al final del día. Y pues siempre es encontrar qué nos gusta leer. O sea, creo que la parte afortunada de la lectura es que hay tantas cosas, hay tantos autores, hay tantas formas que pues algo te va a gustar definitivamente. Me gustó mucho el concepto que estuviste tratando acerca de las opiniones en redes sociales. Yo veo mucho, todo el mundo tenemos una opinión, eso es un hecho, pero a la hora de que la externamos, sobre todo en redes sociales, la gente tiende a ser muy juiciosa, muy cruel, muy cruda, porque pues no es lo mismo que yo te diga algo de frente
a que lo escriba y ni sabes quién soy, ¿no? Porque muchas veces son cuentas que no tienen ni nombre, ni foto real. O simplemente yo llego, hecho mi comentario, me gustó esa responsabilidad de la que hablabas. Entonces, ¿qué consejo nos darías como personas adultas para sí poder brindar nuestras opiniones? Sin embargo, tener en cuenta, pues, de una forma respetuosa y saber qué es el impacto que puede llegar a tener mi opinión en esa persona. Claro, a mí me gusta mucho esta imagen visual de entender las redes sociales como un campo minado. O sea, el paso que tú des no sabes si es una bomba que va a estallar. Creo que es una responsabilidad bastante y creo que yo les doy un ejercicio que a mí un maestro y creo que un maestro me dio, que era entender mi vida como que era lo que yo quería dar al mundo. O quería ser una cicatriz o quería ser una sonrisa, porque no hay otra posición, ¿no? Me dijo, o sea, o es blanco o es negro. Entonces, evidentemente es entender con empatía que a lo mejor algo que yo digo muy crudamente o sea, una verdad sin empatía es crueldad, ¿no? Es también, lamentablemente creo que como sociedad hemos perdido un poco, no todos, pero es uno, entender que no todo es personal, entender que lo que vienen de otras personas dicen más de lo que es esa persona, de lo que eres tú, pero para que nosotros demos una opinión acertada, creo que solo nos lo va a dar la lectura. Y es bastante horrible esto porque mucha gente dice, ay, no, es que yo no quiero leer, pero es la importancia de saber comunicar correctamente, que creo que es algo bastante complicado y se basa desde la comprensión lectora. ¿Estoy realmente entendiendo el mensaje que están dando? O sea, las 5 preguntas de la comprensión lectora que son básicas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces, cuando ya tengo eso, lamentablemente es de que o sea, por las redes sociales que son tan inmediatas, que son tan rápidas, no nos damos todo el tiempo de reflexionar lo que estamos consumiendo, lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, mi primera recomendación es, uno, entender si estoy entendiendo lo que la otra persona quería decir. También, por supuesto, hay personas que son bastante crueles en redes sociales y es una intención. O sea, lo hacen a propósito para generar comentarios, ¿no? Porque lamentablemente la mala publicidad también es publicidad. Entonces, también entender que no siempre vale la pena opinar. O sea, por eso yo decía la importancia del diálogo, ¿no? Cuando una persona no está disponible para dialogar, yo también caería en un error en forzar a esa persona en caer en ese diálogo, ¿no? Entonces también es entender que si yo voy a decir un comentario es porque sé que va a ser bien recibido y va a ser al menos tomado en cuenta y reflexionado. Si yo lanzo un comentario únicamente para desahogar el coraje interno que me dio leer alguna publicación que me enoja, pues al final de cuentas estoy produciendo que el algoritmo de Facebook esa publicación la haga más popular, ¿no? Que creo que es algo importante y que a mí me gustaría recalcar, por ejemplo, cuando nosotros vemos alguna violencia hacia infancias en redes sociales, ya sea de índole sexual o de cualquier otra, lo primero que hacemos es darle me enoja, comentar y decir, etcétera, cuando lo importante sería únicamente reportar. ¿No? A veces también un posicionamiento político es saber cuándo opinar y cuándo no opinar. Y creo que es algo que necesitamos desarrollar completamente. Y también creo que a la gente, como vive mucho en el ego de las redes sociales, porque todos subimos nada más nuestros éxitos y las caras felices y nuestras fotos en las playas, creo que también es empezar a visibilizar que todos somos humanos, ¿no? Que cometemos errores, saber entender que todos nos estamos desarrollando de manera diferente y que si tenemos a esa persona cerca, lo mejor que podemos hacer es intentar instruirla, pero si está cerrada, pues lo siento, es una persona que no va a querer cambiar porque no quiere cambiar ella y nosotros tampoco podemos meterle nuestras ideas forzadas, ¿no? Es un poco esta paradoja de la tolerancia, ¿no? Si soy demasiado tolerante con las personas que son violentas, pues ¿qué va a pasar, no? Creo que, pues, al final de cuentas es un camino bastante complicado que no te podría dar una respuesta así tan clara, porque depende de muchísimas cosas. Al final, lo único que puedo decir es de que seamos responsables con nuestra libertad de expresión. O sea, que nuestra libertad de expresión se expanda más, ¿no? En reflexionar qué es lo que yo voy a decir y por qué lo voy a decir.
Muchas gracias. Creo que con las frases que nos dijiste nos dejas pensando en esa responsabilidad, tanto como adultas como en infancias, ¿no? El poder instruirles de manera adecuada. Por último, ¿qué consejo le darías a una pequeña que está empezando a escribir, que está empezando a descubrir el mundo de la lectura, que está dándose cuenta que tiene ciertos dones para toda esta parte de la creatividad? ¿Cómo alimentamos, cómo hacemos que continúe por ese camino y no dejarnos ir como por luego los comentarios de no, pues es que si estudias eso no va a funcionar o ¿para qué quieres estudiar eso? Siento que como sociedad de pronto hemos permeado mucho eso, ¿no? Y tenemos una opinión muy juiciosa. Sin embargo, pues cuando tu hija, tu hijo es muy bueno en algo y tienes que impulsarlo, ¿no? O sea, para mí es, tú puedes, adelante, vas a ser súper exitoso en lo que tú decidas, pero qué consejo le darías a esa pequeña, a ese pequeño? Y complementando, la mamá o el papá que esté a su lado, ¿cómo puede apoyarle? A mí me encanta porque creo que se los menciono así tal cual. Las infancias quieren ser leídas, quieren ser escuchadas y tienen un montón de cosas que decir, ¿no? Entonces estamos en esta época en el que afortunadamente hay espacio para todos, ¿no? Entonces, el primer consejo va a ser, por favor, lee un montón. Lee un montón, no para lo que te dicen de, ay, practicar tu ortografía, entender los estilos que hay, no, o sea, aprende a leer por gusto, porque al final de cuentas para mí es un paso muy natural que cuando estás inmerso en la lectura, en automático vas a dar ese salto de querer contar tus propias historias porque la lectura inspira. Entonces es algo maravilloso que ocurre, ¿no? El segundo consejo es no tengas miedo a decirlo en voz baja cuál es tu sueño, ya sea que quieras escribir o dedicarte a cualquier asignatura del arte. Creo que la importancia es que tú estés muy centrada y no tengas miedo a mencionarlo en voz alta. Un poco es este empoderamiento de yo quiero ser escritora, yo quiero ser música, yo quiero ser pintora. Cuando tú lo mencionas en voz alta, no sé qué pasa en nuestro cerebro, que al final de cuentas tú misma te vas condicionando a yo quiero esta meta y además los algoritmos de Facebook nos espían, entonces te aseguro que te va a salir ahí un cursito y vas a decir, mira, es el destino, pero pues es inteligencia artificial. Pero al final de cuentas te va a enseñar porque mi tercer paso es, por favor, todo el tiempo instrúyete. Nosotros como artistas tenemos que rescatar todo el tiempo de que no es algo que es nato. O sea, si hay un talento que está ahí y que está inherente porque te gusta y porque te causa placer hacer arte, pero la importancia es todo el tiempo, por favor, instrúyete. No tengas miedo a ir a estas academias porque al final de cuentas el arte es una disciplina. Entonces, todo el tiempo tú tienes que estar macheteando, macheteando, macheteando. Am, en la cuarta recomendación es no te claves con un solo arte, o sea, si una novela, si una pintura, si una fotografía, si una canción no te sale, no te claves, no te frustres con esa canción, ten esta capacidad de soltar y decir, bueno, pues empiezo desde cero, ¿no? Creo que el arte por eso juega este papel importante y es tan humana, o sea, el arte, aunque hay o sea, hay inteligencia artificial, te aseguro que el arte siempre va a ser humana. La inteligencia artificial copia todo lo que ya se hizo en el mundo, lo que ha hecho diferentes artistas a lo largo de la historia, pero el arte siempre tiene esta capacidad de evolucionar porque es humana. Entonces no tengas el miedo de soltar, de crear y de hablar desde lo que conoces. Cuando no hablamos desde lo que nosotros conocemos, te aseguro que tarde o temprano tu público se va a sentir identificado, porque cuando tú hablas desde lo que conoces al 100%, somos humanos, somos diferentes, pero no somos tan distintos. Entonces, va a llegar un momento en el que alguien te va a leer y va a decir, yo siento lo mismo, yo pensé en algún momento de mi vida lo mismo, y es lo que genera pues tu público y por supuesto esta comunidad que te va a estar consumiendo. Y para finalizar, creo que la importancia más grande es la de la disciplina, que ya la mencioné, pero como punto fundamental de que todo el tiempo tienes que estar haciendo arte. No puedes tomarte un descanso y decir, voy a esperar a la diosa de la inspiración. No se puede vivir así. Todo el tiempo tienes que estar haciendo arte, porque cuando te ves en la musa, lo mejor va a ser de que literalmente tú vas a estar trabajando. Entonces, todo el tiempo cuando tú ya tienes esta disciplina de ponerte a pintar, a componer, a escribir,
se te va a hacer muchísimo más fácil cuando ya seas escritora y te digan, ah, ya hazme un libro sobre esto, porque imagínate, cuando ya eres escritor por encargo y te dicen, tienes que escribir sobre esto, tú vas a esperar a una musa. Entonces la disciplina por eso es sumamente importante. Muchas gracias, Yuri. Y nada más por último, para mamá, papá, adulto, adulta de confianza, ¿qué le decimos? ¿Cómo le hacemos que impulse, que motive? Sí, es cierto, se me pasaba esa. La importancia, creo que uno es aprender a qué es, como mamá y papá, nuestro discurso es sumamente importante, porque todas nuestras palabras que nosotros digamos a nuestros hijos siempre se les va a quedar bastante grabado, ¿no? Entonces es uno, por favor, cuiden mucho cómo dicen las cosas, porque lamentablemente se los aseguro que en la actualidad y nosotros como jóvenes puedes ser ingeniero médico y aún así te va a costar trabajo encontrar trabajo. Y no se van, y no tenemos jubilación, por cierto. O sea, la verdad es de que confíen, tengan confianza en que su pequeño o pequeña lo va a lograr, que es bastante complicado. Dos, entender que sí, entiendo el amor materno, paterno, de que no quieres que nada le pase, que quieres darle las herramientas para la vida, pero creo que hay cierto grado de confianza en de que los valores que ya le di a mi hijo o hija son lo suficientemente fuertes para que con cualquier problema él va a saber solucionarlos, ¿no? Un poco también enseñarles esta parte de la independencia y de la individualidad como nuestros hijos. El tercero, que ya va más orillado, es por favor apóyenlo muchísimo con material. O sea, son carillos los libros, pero por ejemplo hay un montón de bibliotecas que son públicas. Entonces, crearle un hábito de que, por ejemplo, tengo una prima que me dijo, yo quiero ser escritora y yo dije, órale. Y era irnos a la biblioteca pública, a leer, a disfrutar, a que ella viera cómo yo también disfruto esta pasión por la lectura, ¿no? Porque el ejemplo. Lo tercero también es involucrarse. Hay que involucrarnos, porque a veces cuando tratamos temas que no nos gustan, lo primero que hacemos es o desviar la mirada o decir, te apoyo, pero tú aparte, ¿no? Entonces creo que lo importante es también que se sienta este apoyo con involucrarnos, preguntar qué estás haciendo, qué vas a hacer, qué te hace falta para que te desarrolles de una manera con la que tú quieres. Al final de cuentas, se los aseguro, mamá, papá, hay un montón de herramientas, hay un montón de profesionales que están ahí. Ustedes pueden poner en Google cómo apoyar esto y hay un montón. O sea, todos los estados tienen un INJUVE y los INJUVEs, por ejemplo, tienen sus propios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, hay niños que quieren ser emprendedores y ya hay incubadoras infantiles, tienen sus propias cabinas de radio en donde pueden grabar y producir sus propias canciones. Al final de cuentas, creo que el impulso de los padres va a ser completamente, yo se los digo tal cual, cuando mamá y papá creen en ti, el niño o niña se va a comer el mundo, indudablemente, o sea, es algo natural. Pues muchísimas gracias, Yuri. Creo que nos has enseñado muchas cuestiones, nos has invitado a reflexionar, a descubrir un arte completamente novedoso, bonito, cultural, que nos puede conectar. Me gustó también esta parte que decías de, pues sí, somos únicos, somos únicas, somos diferentes, pero en algún momento somos seres humanos, ¿no? Y vamos atravesando por ciertas cuestiones que nos llegan a identificar. Entonces, descubran su don en el arte, es una parte complementaria, desarrollas otro tipo de habilidades y pues es un mundo más feliz, ¿no? Al final del día. O sea, no veo a algún niño o niña que no le guste pintar, que no le guste recortar, que no le guste leer algo interesante. Entonces, fomentemos todas estas actividades. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Te gustaría compartirnos algún taller próximo que vas a dar, alguna charla, algo por el estilo? Tus redes sociales yo las voy a estar poniendo aquí abajo, pero lo que tú quieras mencionarnos sería genial. Pues afortunadamente ahorita estoy como de vacaciones, entonces no tengo como que ningún proyecto. Lo que sí les puedo adelantar es de que voy a sacar dos libros porque me interesa mucho hacer que las infancias se involucren en el tema de la ciudadanía, ¿no? O sea, me encanta formar niños que utilicen su voz para expresar. A mí me encanta ser niños rebeldes, entonces todo el tiempo los estoy ahí planeando para que sepan
que su voz cuenta y la importancia de alzar la voz, ¿no? O sea, a mí no me gustan niños que se quedan como pequeños adultos sentados tranquilos, ¿no? A mí me gusta que los niños hagan ruido, que jueguen y sobre todo que no tengan miedo a expresar sus ideas. La verdad es de que siento que este país sería una cosa muy diferente si nosotros nos atreviéramos a escuchar a los niños porque ellos tienen soluciones, o sea, tan sencillas que nosotros decimos, a ver, amor, ¿cómo terminarías con el hambre del mundo? Y el niño va a decir, ah, pues toda la comida que se tira, pues repartirla. Entonces son como que ideas bastante profundas que vale muchísimo la pena que por favor escuchemos todo el tiempo, porque los niños son expertos en ver injusticias y en buscar soluciones que son bastante sencillas. Escuchar, estoy totalmente de acuerdo. Me acuerdo una vez que un niño me decía en un taller, es que los adultos solo escuchan a los adultos. Uf, fue fuertísimo, o sea, porque no me acuerdo qué estábamos hablando, pero fue como tan atinado su comentario y le dije, tienes toda la razón. Los adultos escuchamos a los adultos, siempre es como, es un niño, es una niña, no opines, tú no sabes o tu experiencia no es suficiente, whatever. Escuchar creo que es un muy buen consejo. Muchas gracias, Yuri, por estar aquí. Te mando un abrazo y un beso. Y bueno, nos vemos próximamente. Estamos muy pendientes de todos los libros que vas a tener. Ya me contarás, por favor, para poderlo compartir con la comunidad y que podamos empezar a aprender, porque nos surge, es un tema que nos surge a todas y a todos. Muchas gracias, Tali. Es un honor para mí estar aquí y muchísimas felicidades por este proyecto. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperemos que esta charla haya sido de tu interés y que puedas difundirlo con muchísimas más personas para así poder crear una sociedad mucho más informada y empática. Recuerda que tenemos muchísimas más herramientas para poder acompañarte en caso de cualquier duda, como por ejemplo charlas, asesorías o talleres. Estamos muy contentas de poder acompañarte en tu desarrollo. Porque aquí todas aprendemos.